Buenas noches, hermanos, Iglesia Comunidad Cristiana, bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica. Estamos haciendo un estudio panorámico de la Biblia y en la noche de hoy vamos a continuar con la segunda parte del libro de Éxodo, basándola en lo que dicen las Escrituras, en algunos comentarios del hermano R.C. Sproul y en unos comentarios del Instituto Bíblico MINS. Bienvenidos a todos y antes de empezar, vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias por esta noche, por tu bendición y por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque nunca vuelve vacía, Señor, y yo te pido que ella sea nuestro alimento, nuestra delicia, Señor. Que en ella nos deleitemos, nos gocemos, Dios, y que nuestra vida, Señor, en cada situación busquemos la iluminación, Dios, que viene a través de tu Santa Escritura. Bendice a mi hermano que me escucha, Señor, toma su vida, toma todas sus causas, Señor, y te pido que en este momento podamos estar concentrados en lo que tú nos quieres enseñar. Te honramos y te bendecimos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces me permito compartir pantalla. Entonces, la vez pasada que empezamos el estudio, dijimos que vamos a dividir el libro de Éxodo en tres partes. La primera parte es Dios salva, que fue la que vimos del capítulo 1 al capítulo 18, y la segunda parte, esa vez lo enfocamos en el tema de la Pascua, para hablar de la salvación, la redención, la expiación. En la noche de hoy vamos a hablar de Dios ordena y organiza y nos vamos a enfocar en la ley, el pacto establecido entre Dios y el pueblo en el monte Sinaí, que está entre los capítulos 19 y el capítulo 24. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a decir es que debemos tener claro el contexto histórico en el cual se entrega la ley. Existe una tendencia moderna en aislar los 10 mandamientos de su contexto histórico original. Y estos no son una lista abstracta, se lo diré después, de reglas, sino que es el resumen de la ley de Dios dada en un contexto de adoración que incluyen absolutos morales y son seguidos con ejemplos de aplicación para las personas. Si nosotros vamos al contexto histórico en el cual es dictado, la vez pasada nos quedamos después de la Pascua. Ustedes recuerdan que después que ellos comieron la Pascua, que fue cuando que murieron los primogénitos, pues había luto en todo Egipto, desde Faraón hasta la casa más humilde de esa tierra y que no solo los dejaron ir, sino que Faraón los echó, que se fueran. Entonces, les dieron las alhajas y todo este tema, pero resulta que cuando ellos salieron, el corazón de Faraón otra vez se vuelve y le dice a sus soldados que vayan tras la captura de los judíos esclavos que se estaban escapando y que los trajeran de vuelta. Cuando ellos toman esa decisión, eso está en el capítulo 14, en su versículo 5. Cuando él toma esa decisión, en ese momento se lleva a cabo cuando la multitud del pueblo de Israel, que está bajo el liderazgo de Moisés, ya se encuentra frente al Mar Rojo. Entonces, esta es la situación en la que se encontraban ellos. Hay enfrente de ellos un intransitable mar que está frente de ellos, entonces ellos se ponen a mirar qué hay a su alrededor a ver si pueden hacer una retirada y lo que se encuentran es que detrás de ellos viene desde Migdol una multitud de carros de Faraón y en ese momento de crisis, ya ustedes saben, el pueblo de Israel se queja, Moisés los calma, finalmente va y le clama al Señor y dice el Señor, ¿por qué estás clamando? Levanta la vara, levanta las manos y dile al pueblo que marche. Lo que sucede en ese momento es que el Señor separa las aguas con un viento y dice que seca el lecho del mar por donde ellos tenían que caminar y el pueblo empieza a pasar, que cuando ya el pueblo va pasando, entra la gente de Faraón a caballo a perseguirlos, pero cuando ya hubo salido el último del pueblo de Israel, el Señor ordena a las aguas que vuelvan a su lugar y ahí perecieron todos los ejércitos de Faraón. Entonces, esa fue como el contexto, lo que pasó. Y es un momento cumbre que he seguido luego de esto de un periodo de seguridad que dura como unos 3 meses. El pueblo judío dura vagando 3 meses
en el desierto bajo el liderazgo de Moisés, y Dios los guía con una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche, hasta que llega el siguiente momento decisivo en el que Dios reúne al pueblo, ya en este momento enfrente del monte Sinaí, que es el punto que vamos a ver hoy, con el propósito de hacer de ellos una nación y de dictarles la ley de su pacto. Entonces, ahora si nos preguntamos, le preguntamos a cualquier persona, bueno, ¿dónde están los 10 mandamientos? Pues la persona le dirá, no, eso está en Éxodo 20, pero muy a menudo, como les decía, leemos Éxodo 20 de forma aislada del contexto. Entonces, no miramos Éxodo 21, que también es muy importante porque va más allá de los 10 mandamientos para dar como un contenido ampliado de esa ley que es entregada por Dios, pero en el día de hoy no nos vamos a enfocar ni en Éxodo 20 ni en Éxodo 21, sino vamos a enfocarnos primero en lo que se encuentra en el capítulo número 17 de ese libro de Éxodo, porque esto nos va a dar pues una imagen más clara del contexto de esta ley, y esto nos va a ayudar a entender un poco mejor el punto de esta noche. Entonces, miremos lo que dice Éxodo capítulo 19, sus versículos del 1 al 6. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto Sinaí. Habían salido de Refidim y llegado al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas y os traje a mí, os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mis hermanos, Dios mostró su supremacía y poder tras la victoria de Faraón cuando lo sacó de Egipto, y luego reúne al pueblo eh, ahí frente al monte de Sinaí para instruirlos. Y a Moisés le dice, mira lo que he hecho por ustedes, los he llevado sobre las alas de las águilas, les he traído a este mar, lo abrí y voy a hacer de vosotros mi especial tesoro, una nación santa de sacerdotes que van a servir mi nombre y lo van a honrar por todo el mundo. Ahí mismo en ese capítulo 19, en los versículos del 10 al 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí y señalará los términos al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará a mano porque será apedreado o aseteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Entonces, una de las razones, mis hermanos, por las que estamos viendo este capítulo 19 en vez de analizar el capítulo 20, radica en que, como les decía anteriormente, tenemos la tendencia de analizar los 10 mandamientos de forma aislada. Es así que muchas veces los extrapolamos del contexto histórico y teológico, perdón, en que fueron dictados, reduciéndolos simplemente a una lista abstracta de reglas de hacer y de no hacer, hablando de ellos simplemente en términos de que esta es la ley. Pero si no entendemos el contexto en el que fueron dados, no va a tener el mismo significado. Y lo primero que quiero que todos nosotros tengamos claro, aunque no perdamos de vista más bien, es que el contexto en el que fue dado los 10 mandamientos es en el contexto de la redención, en el contexto de la redención. Es decir, después de que son redimidos, es que se dictan esos 10 mandamientos, y el contexto del pacto de Dios en este contexto Dios estaba haciendo un pacto con su pueblo, y la respuesta apropiada a esto, mis hermanos, era
la adoración, que en este caso sería obediencia. Entonces, a la pregunta, ¿cuándo viene la ley? ¿En qué momento Dios dicta la ley? Pues una vez Dios liberta a Israel de su esclavitud en Egipto, Él comienza a prepararles para una vida de comunión con Él. O sea, Dios les enseña la manera en que ellos pueden vivir como pueblo suyo. Lo importante aquí, mis hermanos, es que la ley viene después de la salvación. Entonces, esto es una nota nosotros que tenemos que tener claro, y es que la ley, en vez de ser la condición de la salvación, la ley no es la condición de la salvación, sino que la ley, en vez de ser la condición de la salvación, se revela como el propósito de la salvación. Dios salva a su pueblo para que ellos puedan vivir en una relación fiel con Él. Entonces, Dios nos salva para que nosotros podamos obedecer. Mis hermanos, esto es importante que lo tengamos claro, porque en el Éxodo nos ha proveído un modelo para que nosotros entendamos la relación de estos temas bíblicos, es decir, la relación que existe entre la ley y la salvación. La elección de Israel, al igual que la de nosotros, no dependía de su obediencia, sino solamente de la misericordia de Dios. Entonces, la ley fue dada después que Dios salvó al pueblo, después que Dios salvó al pueblo. La persona que ve en Éxodo una lista de condiciones para su salvación está sumamente equivocada. No funciona que si yo cumplo eso, entonces soy salvo, sino que como soy salvo, obedezco esa ley del Señor. Ni siquiera en el Antiguo Testamento tenía la ley este propósito, sino todo lo contrario. La ley representa la vida con Dios, la vida que era posible con Dios y solamente como resultado de la salvación. El tema de las buenas obras como propósito y resultado, mis hermanos, de la salvación se repite en Pablo cuando él dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso está en Efesios capítulo 2, versículo 10. Entonces es importante que eso quede claro. Entonces, si recordamos lo que veníamos leyendo, Dios ni siquiera le da la ley a ellos enseguida. Dice, bueno, listo, párense ahí les va la ley. No. Eh, Él primero les dice que hagan un ritual de 3 días de purificación y limpieza para que estas personas fueran separadas o apartadas para Él antes de que Dios pronunciara su primer mandamiento. Entonces Él establece todos los parámetros que ellos debían cumplir. Luego Moisés debía subir, le recibía las leyes, luego de 3 días de consagración sonaría la trompeta, los hijos de Israel se reunirían de pie frente al monte, pero aclarándole que ninguno de ellos tenía permitido tocarlo ni ponerle un pie, porque si no, morirían. Entonces, mis hermanos, de alguna manera, acá vemos como graficado un poco el drama que existe en el Antiguo Testamento, que es la reunión de un Dios santo con un pueblo que no lo es. Porque recordemos que desde la caída de Adán y Eva allá en el paraíso, desde el momento en que Dios envió a ese ángel a custodiar el paraíso para que nadie entrara en el Edén, se nos ha mantenido lejos de la presencia inmediata de Dios. Y ese es el tema central que vemos aquí con la promulgación de la ley y que luego leemos en el relato del capítulo 16, capítulo 19, versículos 16 al 18. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Dice el versículo 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Fíjense, mis hermanos, lo que nos muestra este relato. Las imágenes que nos revela este pasaje para describir el evento es que
En esa mañana había una nube espesa de niebla, ¿verdad? La niebla densa cubría toda la cima del Sinaí para que el pueblo no viera nada más que ese vapor y los destellos ocasionales de los relámpagos y el rugir de los truenos y la niebla. Y dice que las personas que estaban ahí, que dice, se estremecieron. Y esto es un punto que es importante. ¿Sabe por qué? Porque hoy día, mis hermanos, el cristianismo se nos ha vuelto un poco despreocupado y casual. Nosotros muchas veces, mis hermanos, debemos ser honestos que no pensamos en nada al acercarnos a la presencia de Dios de forma tan despreocupada. Hablamos a veces con Dios como si estuviéramos hablando con uno de nosotros mismos o como con un buen amigo con el que solemos pasar un rato. Y es que parece que de alguna manera la iglesia en general ha perdido un poco el sentido de reverencia y asombro delante del Dios viviente. Pero ese Dios, mis hermanos, se manifestó ahí en el Sinaí que estamos viendo en este pasaje que estamos leyendo, es el mismo Dios que tenemos en el día de hoy. No ha cambiado en absolutamente nada su naturaleza, de modo que aún es apropiado incluso para aquellos que están cubiertos con la justicia de Cristo, aún para que los que están cubiertos con la justicia de Cristo y aún para los que son invitados a acercarse confiadamente al trono celestial, aún para los redimidos, todavía es necesario que tengamos un sentido de temblor delante del Señor, que tengamos todavía ese estremecimiento delante de la presencia de nuestro Dios. Sigue diciendo el versículo 19. Dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y dice, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí y sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga de ellos estragos. En otra versión dice, para que el Señor, no sea que el Señor irrumpa, porque si Dios irrumpía, el pueblo perecía. Entonces, me llama la atención toda esta situación y en medio de ese contexto, dice el versículo 25, entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Y de ahí arranca el capítulo 20. ¿Y qué dice el capítulo 20 en su versículo 1? Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, mire cómo empezó dando la ley. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Israel, de casa de servidumbre. Así fue que empezó Dios a aplicar la ley, los 10 mandamientos. Yo soy el que te sacó de Egipto, de la esclavitud. Y luego de esto le da el decálogo que escribe él con su propio dedo en unas tablas de piedra. Pero es importante, mis hermanos, entender que aunque gran parte de los 10 mandamientos se refiere a cómo nosotros nos debemos relacionar con los demás seres humanos, la primera parte se refiere a lo más importante y es cómo nos debemos relacionar con Dios. Y aquí está una tabla de los 10 mandamientos. Mire que los primeros 4 mandamientos que aparecen ahí se refiere a los mandamientos respecto a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no usar el nombre de Dios en vano, no hacerse imagen o semejanza falsa de Dios ni de cosas en el cielo y la tierra, santificar el día de reposo. Esos son los primeros 4 que son los mandamientos respecto a Dios. Y después de ello vienen los mandamientos respecto al prójimo, que son, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás nada de tu prójimo. Ahora, nosotros tenemos la tendencia, mis hermanos, a pensar que esa es
toda la ley. Pero fíjese que los 10 mandamientos realmente solo es la ley fundamental, es como la constitución de Israel para un todo de lo que se llama el libro del pacto o el código de santidad, que sería Éxodo. Entonces, si nosotros analizamos Éxodo capítulo tras capítulo, vamos a ver una lista de principios que hay. Si usted se va al libro de Éxodo, en su capítulo 21, se va a dar cuenta que empieza ley sobre los esclavos, luego leyes sobre la restitución, leyes sobre las 3 fiestas anuales, y así usted se va a encontrar una cantidad de leyes. La diferencia que existe entre los 10 mandamientos y las demás leyes es en la forma literaria en que estos se plantean. Los 10 mandamientos se expresan dirigiéndose al pueblo directamente en términos de tú harás o tú definitivamente no harás. Esas son como las categorías absolutas, ¿no? Que planteó el Señor de lo que Dios requería. Y lo siguiente, esto frente a la obediencia. Acuérdense que estamos hablando de la adoración como una obediencia en el día de hoy. Y lo que sigue, que es a partir del capítulo 21, ya es lo que llamaríamos la ley casuística, que se expresa en casos que es más o menos como si tal circunstancia se da, entonces pasa esto. Si tu buey embiste al ganado de esta persona, lo que debe pasar es esto otro. Y al final están las aplicaciones particulares del decálogo. ¿Cuál es la idea de estos 10 mandamientos y luego, digamos, de esta ley casuística? Lo que nos muestra esto es que la ley de Dios, mis hermanos, y es lo que debemos tener claro, se aplica a cada situación humana concebible. Cada situación humana que usted se puede imaginar, en ella se aplica la ley de Dios, de modo que no se dan solo, digamos, normas generales, sino ejemplos de cómo esa ley absoluta debe seguirse en la vida de las personas. Entonces, la ley de Dios es dada para enseñarnos a nosotros a adorar. Entonces, en conclusión, una vez que Dios liberta al pueblo de Israel de su esclavitud en Egipto, lo que sucede es que comienza a prepararlos para una vida de comunión con Él. O sea, Dios les enseña la manera en que ellos pueden vivir como pueblo suyo. Pero es importante recordar que la ley viene después de la salvación. El Señor primero los salva y después les enseña esa ley. Entonces, ya para terminar, solo les quiero regalar un versículo que quise compartir de esta segunda parte de Éxodo, y es los que están pues en el capítulo 19, versículos del 5 al 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mis mandamientos, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Muy bien, mis hermanos, esta es la segunda parte del libro de Éxodo que quería compartir en el día de hoy, recordando lo que hemos aprendido, que la ley sale en el contexto de la redención y que la ley no es la condición para la salvación, sino que la salvación que Dios les dio les permitió luego poder obedecer esa ley o vivir en la forma en la que Dios quiere que vivamos. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy y vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos. Gracias por este día y por la palabra que nos has compartido, nos has regalado en esta noche, Señor. Yo te pido que nunca, 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 Señor, nosotros olvidemos lo que has hecho por nosotros, Señor. Dios, que tu presencia no se nos vuelva común, que no se nos vuelva habitual, que nos acerquemos a ti, Señor, sí, confiadamente, como nos enseña tu palabra, pero entendiendo que tú eres un Dios santo, Señor, y que nosotros, Señor, no lo somos, Señor, pero que queremos procurar cada día, Dios, esa santidad. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a adorarte a través de nuestra obediencia,
a través del cumplimiento, Señor, de lo que tú nos enseñas en tu palabra, de cómo son las cosas. El mundo dice que las cosas son de cierta manera, Dios, pero en tu palabra, Dios, están esos absolutos generales en los cuales nosotros debemos regirnos, Dios. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, porque nos direcciona, nos aclara, nos quita la confusión, Dios, y nos muestra cuál es la verdad. Te bendecimos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga y los guarde. Gracias por conectarse en el día de hoy y los esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche. No sin antes invitarlos a que no dejen de aprovechar el contenido que se sube en nuestra página virtual, en nuestra sala virtual, perdón, y en nuestra página web www.icctg.com. Que Dios los bendiga y los guarde.